Vamos a abrir la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, por favor, en los el capítulo 3. Por favor, hermanos. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a hacer esta lectura de manera unida, solamente de los versículos 1 al 5, para disponernos a orar a nuestro Dios. Amén, hermanos. Conforme encuentra la palabra, se pone de pie y juntos leemos la escritura. Dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Señor eterno, estamos en este lugar, Señor, con un corazón dispuesto para poder recibir tu palabra, oh Dios. Palabra, Señor, que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Señor eterno, rogamos, por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos ministre, Señor, en tu Santo Espíritu, dándonos dirección, guía e iluminación. Padre, que cada uno de nosotros mostremos humildad, disposición, Señor, para poner por obra lo que tengas para nosotros en este día. Y, Señor, a un siervo tuyo, dame palabra tuya. Que lo que yo exprese, Señor, en esta hora sea únicamente palabra tuya. Señor, si hay algo, Padre Santo, que pueda expresar de manera humana, que esa palabra caiga al suelo y no llegue, Señor, sino que solamente tu palabra pueda ser expresada y que mis hermanos y cada uno de nosotros estemos dispuestos a escuchar tu voz, guardarla, retenerla, Señor, y ponerla por obra, mostrando obediencia a tu santo nombre. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, por favor, mi hermano y mi hermana. Ya hemos terminado un mes, el mes de mayo, donde vimos algunas partes del mes del hogar, hogares a la manera de Cristo. Y en este mes de junio, el mensaje que vamos a compartir durante todo este mes de junio es la integridad en tiempos de dificultad. Y hoy vamos a continuar comenzar más bien con un tema que es pastoreando en tiempos o en días oscuros, ¿sí? Días de dificultades difíciles. Y mire cómo empieza el versículo 1 de Timoteo 3. Fíjese cómo empieza. También debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, que en los posteros días, dice, vendrán tiempos como peligrosos, ¿sí? Eso es lo que dice Reina Valera. Y la palabra traducida como peligroso, esta parte, lleva la idea de problemas, dificultades, situaciones estresantes. ¿Sí, hermanos? ¿Sí estamos en el texto, en la lectura? ¿Sí? Entonces, cuando Pablo dice a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, está diciendo esta palabra que se traduce como peligroso en el griego, está diciendo más bien que son problemas, son dificultades, son situaciones de estrés. ¿Cuántos de ustedes han vivido eso? Dificultades, problemas y estrés. Todos en algún momento de nuestra vida, y quizás actualmente estemos pasando por eso. Y este tipo de ambiente va a marcar, hermanos, los postreros días, los tiempos, los días postreros. Y de hecho la Biblia de las Américas, en esta versión, dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En alguna de ustedes ha expresado, híjole, este día fue muy difícil para mí, o ayer fue muy difícil, no tengo un día fácil. ¿Lo ha expresado? También muchos de nosotros. Pero aquí quiero decirle algo. Ciertamente habla de días. Lo podemos relacionar con que habla de los tiempos, de los últimos tiempos,
el día cuando Cristo venga. ¿Tiene relación? Sí. Pero no se está refiriendo, Pablo lo que iba a describir aquí no era solamente los tiempos. El tiempo, no se hablaba del tiempo, sino más bien las características que Pablo está describiendo aquí, hermanos, habla de personas malas, no de tiempos malos. Personas malas, ¿sí? Debemos tener en cuenta, hermanos, que la dureza del corazón también puede ser un peligro en este tiempo para muchos de nosotros, en las familias. Esta dureza de corazón, este peligro de este tiempo, no son desde la perspectiva de Pablo, no es desde ese tiempo. Guerras, hambres, enfermedades, no se refiere a eso. Todo eso ya está desde antes. Ninguna otra calamidad, dolencia que usted pueda pasar, no se refiere a eso, sino más bien los malvados corazones que hay hoy día en la sociedad, en las familias. ¿Y dónde cree, hermano? En la misma iglesia hay malvados corazones, ¿sí? Corazones depravados que se conducen en caminos de maldad. En los postreros días, y este es un término que se usa en el Nuevo Testamento para referirse así a el día que Cristo ha de venir. Muchas veces podemos decir que estos postreros días empezaron ¿desde cuándo? Ustedes han leído la Biblia. ¿Desde cuándo empiezan los postreros días? Desde la resurrección de Cristo. ¿Desde cuando Cristo qué? Resucitó. Puede ser así. Quizás el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, ¿sí? Toda esa parte. Pero más bien, hermanos, los días del Mesías van a marcar los postreros días. Desde el inicio de que llega o se hace realidad la anunciación de que viene un Mesías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se hace realidad, esa presencia, esa llegada del Mesías marca los postreros ¿qué? Días. Amén, hermanos. Y ahora, ¿solamente está en esa fecha? No, sino que actualmente estamos en los postreros días. ¿Por qué cree usted? Bueno, ya se anunció la venida de ese Mesías, de Salvador, ya se hizo realidad, ya estuvo entre nosotros, ya hizo su ministerio, ya se entregó por nosotros, murió y resucitó. ¿Sí, hermanos? Ya subió a los cielos, ya dejó al Espíritu Santo. ¿Qué sigue? Su segunda ¿qué? Venida de Cristo Jesús. Y esos son los postreros tiempos. Pero muchos que creen, hermanos y hermanas, esta segunda venida de Jesucristo la consideramos muy frívola. ¿Sabe lo que es frívola? ¿Qué es algo frívolo? ¿No ha escuchado esa palabra? Como que no se le da importancia. Exactamente, no le damos importancia, lo consideramos muy ¿qué? Superficial. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que decían acerca de aquel amo que iba a venir. ¿Y qué? Nunca viene, nunca viene. Y así lo consideramos, o lo considera la sociedad, quien no conoce de Dios. Lo consideramos en la familia y en la misma iglesia. Es que nos predican lo mismo y lo mismo y lo mismo, y Cristo nomás no viene. Y lo consideramos como muy superficial, muy frívola. Pero hermanos, esta profecía es bíblica. Es la verdad. Y deberíamos ser capaces, hermanos, de poder discernir. En realidad, hermano, ¿cuándo son los postreros días realmente? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, resurrección, todo. O al menos, hermanos, cuando el mundo está en las condiciones que la Biblia está señalando como los postreros días. Tenemos por lo menos que cuidadosamente discernir en cuanto al menos el mundo está en esa condición ya que la Biblia describe como los postreros días. ¿Será que hoy día estamos en esos postreros días? ¿Será que hoy día ya podemos discernir? ¿Estamos en ello o no? Mire, hay hermanos sanguíneos. ¿Se acuerda del temperamento, de los temperamentos que les compartimos? ¿Qué es un temperamento sanguíneo?
No le interesa. De mi esposa como que no le interesa, ¿no? Sanguíneo. ¿Quién es un sanguíneo? Temperamento. Temperamento sanguíneo. El carácter Es una persona que permanece pasiva, que está haciendo, no le importa si está pasando, pues dicen por ahí, una tren y está en peligro, no le importa, o sea, Eso no tiene interés. no tiene interés en eso. Y hay hermanos así, que están solamente esperando que todo se haga mejor, hermanos. Acerca de la segunda venida de Cristo, solamente están esperando a que todo sea mejor. Es una persona como indiferente a todos los aspectos de la vida. Hasta que al fin la era presente de su segunda venida del Señor se haga realidad. Hasta no ver, entonces empiezo yo a echarle ganas. Esa es la persona sanguínea. Ahí me pienso a convertir en realidad. Y aparte de la segunda venida, hermanos, del Señor, si hay personas sanguíneas así, en el mundo, en la iglesia, en la familia, es más probable que el mundo, que la familia, que la sociedad se hunda, porque no estamos atendiendo aquí, hermanos, a la palabra de Dios que es verdad. Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4. Vamos a leer esta parte, por favor, me acompaña. Mateo 16, del 1 al 4. ¿Está conmigo ahí? Dice la palabra del Señor así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene que arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos que se fue. Mis hermanos, lo que hemos de leer: Jesús reprendió a los líderes religiosos, aquellas personas, fariseos de su tiempo, porque no entendían o no querían entender, y al contrario, ¿qué pedían? Señales. El significado de los tiempos no lo entendían. La segunda venida, cuando Cristo iba a morir, iba a resucitar, no lo entendían. Toda esa parte, ellos pedían ¿qué? Señales. ¿Cuándo será esto? Decían aquellas personas. Y Jesús les dice: hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos, ¿qué dice? No podéis. Es posible, si Jesús estuviera en vida hoy día en la tierra, nos daría la misma reprensión a nosotros, porque no queremos entender, hermanos. No estamos enterados, y no estamos enterados porque no atendemos la palabra. La segunda venida, los posteros días, son frívolos para nosotros todavía, de manera superficial, a tal grado, hermanos, que ya venimos al culto, a la misión, a la oración. ¿Por qué? Porque tenemos que venir, porque es el horario. Pero no estoy llamando como venir y adorar a Dios. No estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Y ni siquiera estoy viniendo, hermanos, amando con esperanza el pronto regreso de ¿quién? De Cristo Jesús. Amén, hermanos. Eso es lo que no estoy atendiendo. Muchos cristianos hoy en día ni siquiera estamos enterados. Fíjese bien, muchos cristianos, hijos de Dios, ni siquiera estamos enterados de que Cristo viene, porque no atendemos la palabra. Muchos no queremos entender, hermanos. No queremos obedecer. Vivimos, como dijimos hace rato en el estudio, en una abierta desobediencia a los mandatos de Dios, a los mandatos divinos. Y ya vimos cuáles son las consecuencias, ¿verdad, hermanos? Preferimos ¿qué compañía? La de Satanás, entablando una conversión con él, escuchando su voz, que la compañía de ¿quién? De Dios.
Cuando no nos damos cuenta que Dios está siempre con nosotros. Acabamos de cantar hoy, Cristo, nombre glorioso. Emmanuel, ¿cómo? Dios con nosotros. Sin embargo, como padres, sí exigimos que nuestros hijos, ¿qué? Nos obedezcan. Y nosotros no hemos atendido a la palabra. Aún andamos en nuestra propia manera, nuestra propia percepción. Versículos 2 al 5 de Timoteo. Dice así. Lea conmigo. 2 Timoteo 3, del 2 al 5. Dice así la palabra. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si usted se identifica con alguno, no me lo diga, nada más subrayo en su Biblia y pídele a Dios que le trate en su corazón. Habrá hombres amadores de ¿qué? De sí mismos. Y esto es una característica, hermanos, en verdad, de esta época presente. Vivimos en una vida, ante una sociedad egocéntrica, individualista, que no ve más que por su propio ¿qué? Beneficio. ¿Sí? Los hombres están siendo motivados a amarse a sí mismos. Ahora, hermanos, esto de amarse a sí mismo es una vida centrada solamente en el yo. Solamente yo. Me importa solamente mi yo, nada más, el ego. ¿Sí? Y no me interesan los demás, ni de dónde vienen, ni a dónde van. No me interesa todo eso. En el momento en que un hombre pone su amor en sí mismo más que los demás, su voluntad es el centro de su vida, en ese momento, hermanos, las relaciones, tanto divinas y humanas, son destruidas. Cuando usted se ama a sí mismo más que a los demás, su relación con Dios y su relación humana con los demás va a ser destruida. Por eso usted no va a poder comunicarse y relacionarse con alguien más, porque solamente va a ser usted, y al final ¿quién? Nada más usted. También la obediencia a Dios, como esa caridad para con los demás, ya no va a ser posible, sino imposible, porque no tendrá amor por los demás más que por usted mismo o usted misma. ¿Sí, hermanos? La palabra literalmente, amadores de ¿qué dice? De sí mismos. ¿Sí? Y esto no es más que apuntar el hecho de que el centro de gravedad del hombre natural es él más o en lugar que Dios, en lugar de Dios. Me pongo yo primero y después ¿quién? Dios. Y eso es pecado. ¿Sí, hermanos? Por lo tanto, la esencia del cristianismo, hermanos, no es que usted se corone, ¿no? No es que ciertamente esperamos nuestra corona en el día final, sí. Pero hermanos, no es un sentir de la recompensa que voy a recibir, no es eso. La esencia del cristianismo es que usted anule su yo. Mengue usted para que Cristo ¿qué? Crezca en usted. Amén, hermanos. Dice, habrá hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué es la vanagloria? ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la blasfemia? ¿Mande? A mí mismo, ¿sí? ¿Qué es la blasfemia? ¿Qué es la soberbia? Todo esto no es nada nuevo. Está desde antes, desde la eternidad, hermanos. Pero hoy se parecen más notables y crece más. Vanagloria, soberbia y blasfemia. Cada uno actúa como si yo fuera la persona más importante y los demás no. Ese es actuar. No me interesan ni pensamientos ni opiniones, solamente ¿quién? Soy yo, lo más importante. Esas personas que son vanagloriosas, que son soberbios y blasfemos, no les importa ni Dios. Lo único que les importa, ¿quién es? Ellos mismos. ¿Sí? Habrá hombres desobedientes a los padres,
ingratos, impíos. Desde que Adán existió, la humanidad ha sido marcada por este pecado de desobediencia. Y aquí donde Pablo dijo que estas cosas van a ser aún más comunes en los tiempos como postreros, ¿sí? Sin afecto natural. ¿Por qué dice Pablo sin afecto natural? Significa sin afecto de familia, sin amor de familia. Y los tiempos finales se van a caracterizar por eso. Los hijos se van a volver ¿contra quiénes? Contra los padres. Va a haber una actitud creciente de indiferencia. Ya no habrá amor en la familia, mucho menos en la familia de Dios quizás. Calumniadores. Los hombres van a estar constantemente hiriendo, calumniando con palabras de mentiras hacia los demás. Y sabe otra cosa, dice el versículo 5, que tendrán como apariencia de piedad, pero negarán ¿qué? La eficacia de ellos. En nuestro mundo, hermanos, hemos de entender que este mundo en el que estamos está obsesionado por el yo, por el sí mismo, por el individualismo. Y la gente ya se siente con mucha libertad para tener una religión, seguir una religión, no seguir la verdad. ¿Es el mismo que Dios? Y a veces esas personas, en vez de buscar la verdad bíblica, lo que hacen es una religión a su manera, una religión a la carta. Lo que más me conviene es lo que yo creo. Ellos escogen, toman lo que quieren, se sienten libres para ser muy espirituales, pero ni siquiera sienten ninguna obligación ni amor por ser bíblicos. Mis amados hermanos, quiero terminar con lo siguiente. El salmista David expresó en el Salmo 23, no lo busque, versículo 1, Jehová es que mi pastor y nada que me faltará. Así es el versículo 1. En sus tiempos de dificultad, de adversidad, él reconocía que el Señor era ¿quién? Su pastor. Y hoy aprendemos eso también nosotros, que nuestro Señor ¿qué? Es nuestro pastor y que nada ¿qué? Nos faltará. Y así ha sido hasta el día de hoy, nada nos ha faltado. Incluso ni dificultades, ni problemas, ni adversidades. Hablamos de que la idea de los postreros días a veces lo tomamos muy superficial, porque estamos bien, ¿verdad? Creemos estar bien. Así lo tomamos, hermano. Como padres, hermanos, somos ejemplo a nuestros hijos. Como hijos, somos bendecidos también por nuestros padres. En tiempos de dificultad, nuestros hijos son el aliento para seguir adelante en los tiempos de adversidad y de prueba. Y Dios los usa como instrumentos a ellos, a nuestros hijos. ¿Para qué, hermanos? Para cumplir su propósito en ellos y en nosotros. Y de la misma manera, como hijos, hermanos y jóvenes adolescentes, somos bendecidos por nuestros padres. Y en tiempos también de dificultad, el Señor los usa. Y gozamos de cuidado también de ellos. Somos bendecidos por ellos. Y Él los usa también como instrumentos para cumplir su propósito en ellos y en quienes, en nosotros como hijos, hermanos. Pero a veces, hermanos, en ambas partes no nos hemos dado cuenta de algo importante, que Cristo viene, que cada día que amanecemos por gracia de Dios, la venida de Cristo está como más cerca, ¿sí? Y que mientras estemos viviendo de este lado de la eternidad, Cristo en su soberanía, nuestro Dios en su soberanía, hermanos, dispondrá de nuestros tiempos, porque de Él, ¿qué son nuestros tiempos? Y Él podrá decidir cuándo terminan nuestros tiempos, al menos de este lado de la eternidad. Si nosotros no atendemos a la palabra, nos vemos por la vida espiritual de nuestros hijos, hermanos, vendrá un día, porque posiblemente eso, hay quienes lo usan como un pretexto, excusa, para atender a la palabra
para tener tiempos de comunión, para venir a la casa de Dios, para adorar a Dios. Habrá tiempo, hermanos y hermanas, cuando el Señor quite ese estorbo para que usted le adore. E hijos también, hermanos, jóvenes y adolescentes, en ambas partes también el Señor mostrará su soberanía, porque de Él son nuestros tiempos, los tiempos de nuestros padres. Si no atendemos a la instrucción de nuestros padres, si no honramos, si ponemos esa excusa para venir a la casa de Dios, para atender la palabra, también habrá tiempos, hermanos, donde el Señor quitará ese estorbo, o que consideramos nosotros estorbo, para que usted le adore a Dios y comience a adorar. Aún así, hijos y padres extienden su amor de tal manera que continuamos con su cuidado y provisión de nuestros padres. De la misma manera, nuestro Padre Celestial, hermanos, aún siendo pecadores, desobedeciéndole, aún así, hermanos, nuestro Padre Celestial actúa con su soberanía, hermanos. Extiende su amor, su misericordia, su gracia, para que usted y yo podamos gozar de su cuidado. Pero pastor, ¿por qué sigo en valle de sombra? ¿Por qué sigo en dificultades? ¿Por qué sigo batallando con mis hijos? ¿Por qué sigo batallando con esto y lo otro? Usted no está disfrutando el cuidado pastoral de su Padre Celestial, porque no ha atendido la palabra, no ha amado la obra, no ama la palabra. Por eso no disfruta de ese cuidado pastoral. Quiero terminar con esto, hermanos. Mi padre terrenal va a cumplir 2 años de que falleció. Hace unos días platicaba con mi esposa. Papá siempre fue una persona noble. Tenía su carácter, también tenía su carácter. Pero siempre mostró atención. También el cuidado. Y también el deseo de estar con nosotros. Mi padre terrenal. Y hace rato mi esposa me recordaba algo importante. Y mi papá siempre iba con nosotros a la casa en Pachuca. Y aunque no le invitáramos, él iba. Él estaba con nosotros. Y quizás muchos de nosotros fuimos inquietados, nos inconformamos, porque no nos avisaba. Pero ¿sabe lo que él hacía? Seguía yendo. Seguía al pendiente. Así actúa nuestro Padre Celestial, hermanos. Aunque usted no quiera invitar, Él sigue y sigue atendiéndole y cuidándole pastoralmente. Actúa como un Padre Celestial. El anhelo de estar con sus hijos en nuestro Padre Celestial permanece. Y a pesar de la desobediencia, Él desea y sigue visitándole, porque desea estar con nosotros. Cristo, nombre glorioso. Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Señor ha anunciado su palabra. Se ha dado a conocer, hermanos. Estuvo entre nosotros a través de Cristo. Y hoy ha dejado a siervos, hermanos y hermanas, para continuar con ese cuidado pastoral. Pero usted no lo disfruta. ¿Por qué, hermano y hermana? ¿Por qué no disfruta ese cuidado? Porque no se obedece. Se va a seguir sintiendo sin cuidado pastoral, porque seguimos siendo superficiales, frívolos. No nos interesa, no nos importa. Y quizás hoy está mal que lo comente yo, pero vendrá otro pastor, hermanos, y se lo comparto como experiencia por testimonio. Usted conoce que estuvimos en la iglesia del Mesías como candidatos para participar y quedarnos en la iglesia. El Señor mostró su soberanía, permitió y no nos favoreció. Hoy familias, hermanos, porque hay un pastor que ha trabajado ya. No me gusta hablar mal de los pastores, pero a mí lo que más me interesa es la atención en la vida de las familias. Y hoy familias, hermanos, me dicen que ni siquiera un buenos días, ni por mensaje.
Cuando llegue otro pastor, ámelo. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar con ustedes. Bueno, sí, 3 años, pero no sé el Señor. Y no sé la directiva, y no sé. Pero hermanos, como se les dijo en aquella ocasión a esta iglesia, van a tener el pastor que quieran tener. Quizás yo me inquietaba porque mi papá no me avisaba. Mi papá siempre estuvo ahí. Y quizás me faltó valorar más esa parte. Pastoreando en tiempos difíciles son días oscuros. Estamos en los postreros días, en tiempos difíciles. Cada familia pasa tiempos de oscuridad, tiempo difícil. Pero muchas veces no se comparte. Y muchas veces uno comparte y saluda. Y no se obtiene respuesta pensando, yo pienso que están bien. Y después nos enteramos de que no. Hay situaciones difíciles que hay que atender. Atienda la palabra, hermanos. Y si no es en el tiempo que estemos, por lo menos atienda, si no es a un servidor, atienda la palabra, por favor. Y cuando tenga un pastor, mejor, ámelo y atienda la palabra que el Señor pone en su corazón. Tenemos que tener cuidado, hermanos, para disfrutar de ese cuidado pastoral. Ser diligentes, porque el mismo Señor, así como nos ama y nos cuida de manera pastoral, Él no cambia en carácter ni en promesas. Él es inmutable, hermanos. Pero así también como ama, también puede dejarnos una enseñanza similar a la que dejó al pueblo en Jeremías. Acompáñenme por Jeremías capítulo 7, por favor, del verso 23 al verso 28. Y con eso termino. Jeremías capítulo 7, del versículo 23 al versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros, ¿qué? Por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Y qué pasó? Dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enseñándolos desde temprano y sin cesar. Siguiente versículo, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Versículo 27, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Mis amados hermanos, esta palabra ciertamente es fuerte, y el primero que habla es a un servidor. Tenemos un claro ejemplo, hermanos, de obediencia, de humildad y de santidad. Si usted atiende la palabra, se hace un hábito de atenderla, cada día va a amar la palabra, porque ahora no encontrará prohibiciones, sino esperanza, como se decía hace un rato, los mandatos de Dios, los planes de Dios que son mejores que los que nuestros. Y entonces eso le va a motivar a llevar una vida de santidad, diligentemente. Así que si usted desea, hermano y hermano, disfrutar del cuidado pastoral del pastor de pastores, atienda la voz de Él. Amén, hermanos. Atienda la voz de Él. Compártala con sus familia y sea de buena influencia para ellos. Que eso sea lo que se transmita. No calumnias, no chismes, no murmuraciones, sino la palabra de ¿quién? De Dios. Que la palabra de Dios more en cada uno de nosotros. Si usted desea disfrutar ese cuidado pastoral. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor, y oremos al Señor.
y el Señor está siempre con nosotros. Salmo 23. Terminemos este tiempo con el Salmo 23 y veamos lo que el Señor nos dice a través del salmista. Leámoslo con atención, por favor, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. De lo que usted ha leído, lo que usted ha recordado, incline su rostro y ore ahora con el texto que más se identifica de este salmo. Puede ser todo el versículo, todo el texto, pero el Señor nos lleva a pastos verdes, a lo mejor, como esas ovejas que Él ama. Déjese pastorear, atienda la palabra, ame la palabra, póngala por obra y transmítala a los demás. Señor soberano, Dios de la gloria, Dios de toda bondad, de toda gracia, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú has, Señor, hablado a un siervo tuyo, primeramente, a mis hermanos y hermanas, recordándonos, eterno Dios, que, Señor, vendrán tiempos difíciles, Señor, lejos de ser hambres, guerras, adversidades, Señor. Son tiempos difíciles donde el corazón malvado de cada uno de nosotros, Señor, es más común en estos tiempos, mostrando frivolidad, indiferencia, Señor, apatía, tibieza, frialdad ante las cosas, mostrando egocentrismo, individualismo. No nos importa lo demás, solamente nosotros. Pero, Señor, la palabra dice que se levantarán hombres. Hoy podemos decir que quizás muchos nos hemos levantado con esas características. Hombres aborrecedores de lo bueno. Hombres que no estén caminando en santidad. Traidores impetuosos. Sin afecto natural. Amadores de nosotros mismos. Vanagloriosos, soberbios. Desobedientes a tu palabra, Señor. Y amadores de los deleites más que de ti, Señor. Te pedimos que nos perdones, porque estamos solamente mostrando esa apariencia de piedad, Señor, y no nos damos cuenta, Señor, de tu corazón. Solamente te buscamos por lo que podemos obtener, pero, Señor, no nos interesa el corazón. Te pedimos que nos perdones, porque estamos negándote, Señor. Permite que ahora, Señor, y somos cada uno de estos hombres, que nuestros corazones sean convertidos, eterno Dios. Que caminemos hacia adelante, Señor. Que persistamos, Señor, en lo que hemos aprendido de ti. Desde que la palabra fue revelada, que la recordemos, Señor. Así como Pablo animaba a Timoteo por la enseñanza que le fue dada de sus madres y de su abuela. Y Padre eterno, que recordemos que esta palabra revelada ha sido inspirada por ti, Señor, y que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, y que el propósito es de que, Señor, seamos como hombres tuyos, hombres de Dios, enteramente perfectos y preparados para toda buena obra. Haznos, Señor, hombres tuyos, conforme a tu corazón, mujeres tuyas, conforme a tu corazón, jóvenes y adolescentes,
Y Padre, si se levantan influencias negativas, con estas características, Señor, de traidores, impetuosos, aborrecedores de lo bueno, que tengamos el poder de discernimiento para poder, Señor, evitarles. Y mejor, Señor, recordar, Padre, que tú deseas estar con nosotros, que como ese Padre celestial, disfrutemos de tu cuidado paternal y pastoral. Que no nos incomodemos, Señor, sino que cada día te abramos las puertas de nuestro corazón, de nuestro hogar, sabiendo que tú deseas estar con nosotros y restaurarnos. También el anhelo nuestro, Señor, es estar contigo. Te pedimos que nos hagas hombres y mujeres obedientes, así como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pues en tu nombre, Padre, te lo pedimos. Amén. Continúa.